La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. Por excelencia. Dice que has llegado a un nivel abstracto que más allá de eso no se puede ir racionalmente, ¿no? Ya tenemos que aplicar otros niveles. Pero bueno, en ese sentido me permito darle la palabra a Jonathan, darle las gracias también. Y bueno, Johnny, todo tuyo. Gracias. Bueno, como yo les dije, he escrito 8 libros en toda mi vida. El primero lo publiqué a los 19 años, ¿no? Ya de muy chico empezó la búsqueda por la filosofía, sobre todo por el desarrollo de la vida interior. A mí me gusta hablar mucho de la vida interior. No es un invento mío, ya Edmund Husserl, un filósofo alemán, desarrolló el tema del Lebenswelt, ¿no? La vida, el mundo de la vida, como un diagrama de la filosofía. Todos nosotros hacemos filosofía como expresión del mundo de la vida. Y el mundo de la vida es nuestro mundo. O sea, la gacela que se está muriendo en el Congo belga no es mi mundo. Mi mundo es todo el universo de representaciones significativas que son relevantes para mi existencia. ¿Sí? O sea, mi mundo es todo aquello que me incumbe, es todo aquello que me ocupa y que me preocupa, es todo aquello que me atañe como ser humano en este mundo. Ese es mi mundo. Y desde mi mundo es que nosotros hacemos filosofía. Pero ahora la filosofía nos pone ante un desafío fundamental, que es develarnos en la trama en la cual todos nosotros estamos atravesados por la inconsistencia. Todos estamos atravesados por la inconsistencia. Nadie puede levantar la mano y decir: yo vivo una vida totalmente coherente, totalmente lógica, racional, sistemática y ordenada. Mi vida es apolínea. ¿Han escuchado hablar de Apolo? ¿Quién escuchó hablar de Apolo? ¿Saben quién es Apolo? Apolo, Dionisos, ¿quiénes son? Son dioses griegos, son dioses de la antigüedad griega. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear Apolo? Apolo es el dios de la racionalidad, es el dios del orden, es el dios de la mesura, es el dios de la cultura, es el dios de la disciplina, ¿no? En cambio, Dionisos, porque no se pronuncia Dionisio, todo el mundo dice Dionisio. Dionisio es un nombre griego, pero el dios se llama Dionisos. Y Dionisos es el dios de la locura, es el dios del desenfreno, es el dios de la embriaguez. En Roma, Dionisos va a pasar a ser Baco. Por eso los romanos tenían las famosas fiestas báquicas. ¿Han escuchado hablar de las fiestas báquicas? Las fiestas báquicas y las fiestas dionisíacas eran fiestas que se hacían una vez al año en Grecia, donde había un templo, que era el famoso templo de Dionisos, donde se ingresaba en ese templo y en ese templo pasaba de todo. O sea, vos ingresabas a ese templo y estabas dispuesto a que pase de todo. O sea, de todo es hasta matar a 68 puñaladas a tu peor enemigo, por ejemplo, ¿no? Hasta ese nivel, ¿no? Y todo lo que se pueda ocurrir, que pueda pasar entre personas que están encerradas en el templo una noche tomando alcohol. El alcohol dionisíaco era un alcohol muy fermentado. Ahora, ¿por qué
se daban esas fiestas dionisíacas en Grecia? Porque los griegos eran freudianos. Es decir, los griegos entendieron que la cultura se desarrolla en virtud de la represión de nuestros instintos primarios. Los instintos primarios son aquellas pulsiones que nosotros tenemos y que desarrollan nuestra energía libidinal como hidráulica del deseo. Nuestras grandes pulsiones son la eros, la pulsión de vida, ¿sí? Es lo que Spinoza le va a llamar el conato, es decir, todo viviente quiere persistir en la vida. Hay una extraña fuerza que hace que los vivientes quieran seguir viviendo. Nos quedamos un poco acá. ¿Qué es eso de que los vivientes quieren seguir viviendo? Lo más racional para una persona que se pone a pensar en la vida es el suicidio. Lo dice Albert Camus en un libro que se llama El mito de Sísifo. La pregunta fundamental de la filosofía es ¿por qué la vida y no más bien el suicidio? ¿En qué sentido? Que el hombre tiene dos formas de desarrollar la estructura formal de su existencia: a través de la comedia o a través de la tragedia, que son los dos grandes géneros literarios de Grecia, la comedia y la tragedia. La comedia es un género narrativo y teatral, o sea, dramatúrgico, donde el personaje central va a pasar por situaciones repetitivas, o el Wiederholzwang, la compulsión a la repetición de ciertos fenómenos que al final de la trama terminan siendo totalmente cómicos. ¿Les pasó alguna vez que dijeron, ay, esto siempre me pasa lo mismo, siempre caigo en la misma situación, juro que no vuelvo a caer más, juro que no lo vuelvo a hacer más, no vuelvo a caer más en esta tentación, no lo vuelvo a hacer más? Y pasaron 3 días, ¿no? Y volviste a hacerlo, ¿no? Y decís, yo siento que hay una trama que me hace compulsivamente tener ciertas conductas repetitivas que las odio, que las detesto, pero que no las puedo evitar. Por eso es la compulsión a la repetición en Lacan, que es la estructura de una vida cómica, ¿no? Marx dice, la historia nace como comedia y termina como tragedia. La tragedia es esa compulsión a la repetición, pero donde el final no es la risa, sino el llanto. Pero ya sea que nosotros tengamos una vida de la cual valga la pena reírse o de la cual valga la pena llorar, ciertamente que una vida trágica o una vida cómica son absolutamente patéticas. Entonces lo que va a develar la filosofía es que en el fondo la estructura formal de la existencia es profundamente patética. El ser humano es un ser profundamente patético. ¿Y por qué el ser humano es un ser patético? La palabra patético viene del griego patos, que significa lo que me pasa. Lo contrario de patos es la acción. Acción es lo que yo hago, patos es lo que me pasa. Por ejemplo, Mel Gibson hizo una película que se llama La Pasión de Cristo. ¿Y qué desarrolló en esa película? Lo que le pasó a Cristo en la última semana de vida, ¿no? Es esos últimos días de Cristo, ¿qué le pasó? Pasión es lo que me pasa. Acción es lo que yo hago pasar. Bueno, al ser humano le pasan cosas todo el tiempo. Somos seres a los cuales le pasan cosas. O sea, somos seres patéticos, los seres humanos. ¿Por qué? Bueno, pensemos. Vamos a suponer que el ser humano no exista y que yo les estoy contando a unos avatars una serie, una especie, un género de individuos que vive en un mundo que se llama el planeta Tierra, ¿no? Y resulta que este ser nace sin pedir nacer. Llega a la vida sin saber qué es la vida. Llega al mundo sin saber qué es el mundo. Llega como ser humano sin saber qué es el ser humano. Muere y no quiere morir. El sentimiento trágico de la vida es que nosotros sabemos que vamos a morir y seguimos viviendo. ¿Se entiende? O sea, vos sabés que te vas a morir, ¿o no? ¿No lo sabés? ¿Sí? A veces lo sabés, ¿no? ¿Y por qué seguís viviendo? Bueno, ¿por qué nosotros seguimos viviendo a pesar de que sabemos que vamos a morir?
te gusta la vida, pero no lo puedes evitar, saber que vas a morir. Ahora, ¿qué pasa si es muy probable que en la muerte pasemos a hacer nada para siempre? Salvo que tengamos una fe religiosa así, que nos convenza a nosotros de que vamos a pasar la vida en el cielo, junto a Dios y los ángeles y todo eso. En realidad es muy probable que en la muerte seamos nada para siempre. Es decir, nunca más vas a tomar esa cerveza, nunca más vas a besar a esa chica, nunca más vas a ver esa película, nunca más vas a comer esa hamburguesa que tanto comes. Pero sin embargo seguimos viviendo y encima no sabemos lo que es la muerte, pero no lo podemos evitar. Por eso Unamuno escribió un libro impresionante que se llama El sentimiento trágico de la vida. Y el sentimiento trágico de la vida es que todo ser humano en el fondo tiene un deseo de gritar: no me quiero morir. Y en realidad, ¿en qué consiste la neurosis? La neurosis, y por eso Occidente es profundamente apolíneo en ese sentido, la neurosis es la censura y el olvido. La censura de las realidades totalmente trágicas de nuestra vida. ¿Quién puede vivir teniendo presente todo el tiempo sus situaciones trágicas? Las situaciones que todos nosotros hemos atravesado y que para nosotros son trágicas. La tragicidad de la vida es cómica en función de que cada uno tiene su propia tragedia. Nadie puede decir: che, lo tuyo no es tan trágico, ¿no? Trágico es que no tengas para comer, que se hayan muerto tus padres cuando eras niño, que hayas salido de una enfermedad muy difícil, o que hayas perdido un brazo, lo que sea. Pero para vos trágico es que tu novio te haya dicho que estás gordo. Porque puede pasar que la tragicidad de cada uno es cómica en función de lo que el otro interpreta que para mí es trágico. ¿Por qué tiene que ser trágica una vida que supuestamente cualquier otro se interpretaría como deseable, digamos, ¿no? ¿Y por qué digo que hay una interpretación de la censura? Porque nosotros censuramos aquellas realidades trágicas. En virtud de eso, sucede algo así como el olvido de esa trama trágica. Y Occidente se edificó en base a esa estructura apolínea, que es el olvido de esa tragedia original que constituye la vida humana. El cristianismo dirá pecado original, pero es una manera de hablar de esa tragedia. La filosofía hoy nos pone ante el desafío de develar esa tragedia y de mirarla frente a frente y de saber que esas fiestas dionisíacas no suceden una vez al año, sino que salieron a las calles. Salieron a las calles. Dionisos está en las plazas, en las calles, en las playas, en los cines, en los teatros, en las radios, en la televisión, haciéndonos recordar todo el tiempo que el ser humano está atravesado por la inconsistencia. ¿Qué significa que el ser humano esté atravesado por la inconsistencia? Que todos nosotros vamos a borrar con el codo lo que hemos escrito con la mano. No es que nosotros no tenemos la capacidad de cumplir con las leyes de un ser que está en el cielo, sentado en una nube que se llama Dios. Nosotros no podemos cumplir ni siquiera los mandatos que nosotros mismos prescribimos como morales. ¿Cuántas veces ustedes violaron sus propios preceptos morales? Aquellos morales que para ustedes hacen de una persona un ser humano bueno. No sé qué significará eso. Nosotros estamos atravesados por esa inconsistencia. Lacan va a decir: el hombre está herido en su conciencia. La conciencia del hombre está llagada por lo que él le llama la falta en ser. Nunca estamos completos en el ser. Es por eso que todo el tiempo tenemos una especie de ansia, ¿no?, de buscar, y todo el tiempo sentimos de alguna manera que estamos incompletos. ¿Les pasó alguna vez que dijeron: cuando consiga este trabajo voy a ser pleno? O cuando me compre esta casa, o cuando consiga este resultado, o cuando me case con esta persona, o cuando suceda tal cosa, voy a ser pleno. Y se pusieron una meta y dijeron: yo intuyo que mi plenitud va a llegar en esta situación. Y conseguiste la casa, conseguiste el trabajo, te casaste con la persona y
no pasó nada. ¿Ah? Buscas más, porque la plenitud que creíste que ibas a encontrar en esa realidad, en realidad no era una ficción, era una ilusión. Y todos nosotros en realidad hemos pensado, no, yo cuando me case con esta mujer voy a ser pleno. Y la noche de bodas, ya sentiste que por ahí no iba la cosa, ¿no? Pero no porque te has casado con la persona incorrecta, sino porque no hay nada en esta realidad que a nosotros nos pueda calmar esa ansia, esa voluntad de poder que tenemos nosotros, ¿sí? Schopenhauer escribió un libro que se llama El mundo como voluntad y representación. El mundo, para Schopenhauer, es un escenario, es un teatro, es una obra de teatro. Es una obra de teatro donde nosotros podemos vivir en una novela que termina en comedia o en tragedia, pero somos seres patéticos, somos seres muy patéticos. La filosofía hoy está ante el desafío de poder develar esa estructura. Nosotros somos seres patéticos. Podemos seguir viviendo a pesar de eso. Podemos seguir navegando en la vida con la incertidumbre de saber que probablemente nunca encontremos el sentido último de la vida. Y que quizás aquellos que creen haberlo encontrado, en realidad renunciaron a que en la vida todo el tiempo se implica necesariamente el desarrollo de la búsqueda por el sentido. Un sentido que probablemente nunca aparezca. Hay una película que a mí me ha marcado dos cosas. Un cinematógrafo sueco llamado Ingmar Bergman, ¿has escuchado hablar de él? ¿No? Bergman desarrolló una trilogía de películas que se llama El silencio. Y en realidad lo que va a marcar Bergman es el silencio de Dios, que aparece desarrollado justamente por Jean-Luc Marion en este último capítulo, el último capítulo de este libro, El silencio de Dios. El tema fundamental de la filosofía hoy es el silencio de Dios. Dios está en silencio. Y el llamado del cristiano es tratar de interpretar ese silencio. Pero hay una película de Bergman que tiene ese desarrollo y que se llama Esperando a Godot. Son dos tipos que están en una plaza esperando a otro tipo que se llama Godot. Y están charlando entre ellos. Bueno, charlar, dialogar, platicar, se dice, ¿no? Acá en México, platicar. Están platicando en la plaza durante 2 horas esperando a un tal Godot que nunca llega. No aparece, Godot no está, no aparece Godot. O sea, en la película los tipos están esperando a un tipo que nunca llega. Termino de ver esa trilogía, pasa una semana, me duermo con el televisor prendido y a las 3 de la mañana me despierto, el televisor tenía otra película y en esa otra película la escena fue mucho más trágica que la de Esperando a Godot y que grafica mucho de lo que está pasando hoy en la filosofía. Les voy a graficar lo que pasaba en la película. Es un Jesús vestido de Jesús, con el pelo de Jesús, con la corona de espinas de Jesús, vestido totalmente de Jesús, sentado en un sillón, con la cámara enfrente, nadie más y nada más que Jesús y un sillón, ese Jesús fumando un habano, ¿no? Sí. Y la cámara lo filma a Jesús, Jesús hace... Claro, después de media hora de esa escena dije, acá algo tiene que pasar. O sea, no seas hijo de puta, algo tiene que pasar en esta película. No puede ser que este Jesús haga solo eso. Empecé a incomodarme un poco, porque es bastante desesperante ver una película donde hay un Jesús que no hace nada, no dice nada. Lo único que hacía era, a lo sumo hacía esto, ¿no? Hacía esto. Y seguía. Y miraba la cámara desafiante como diciendo, ¿saben qué sentí que me decía ese Jesús de la película? ¿En serio crees que voy a decir algo? ¿En serio crees que yo voy a decir algo? ¿Que voy a hacer algo? Jodadme que piensan que voy a hacer algo. Y terminó la película y no hizo ni mierda ese Jesús. No hizo ni mierda. O sea, hizo solo eso y se quedó ahí.
Bueno, no se pueden imaginar la desesperación de un cristiano viendo una película donde ese Jesús no hace nada, ¿no? Y todo lo que implica eso, ¿no? Porque en otra obra que se llama El Silencio, Bergman, hay dos, siempre en las películas de Bergman hay dos tipos. No sé por qué a Bergman tiene ese mambo de que en las películas hay dos tipos, ¿no? Entonces hay un tipo que está al lado del otro y hay uno que mientras está hablando de cosas importantes, vos sabés que mi mamá está enferma y contando cosas, hay otro que hace muecas, ¿no? Hay otro que hace muecas y empieza a hacer muecas así. Entonces le dice uno, pero boludo, ¿qué haces? ¿Crees que Dios me ve? ¿Crees que Dios me ve? ¿No? Esa idea de que, ¿será que Dios nos ve? ¿Será que Dios está preocupado por nosotros? ¿Será que Dios tiene algo para decir? Y hay dos filósofos judíos que han marcado profundamente eso que hoy se llama el silencio de Dios. Primo Levi, un filósofo judío que escapó de los campos de concentración, que tiene una frase que es muy trágica, pero que a su vez marca un poco el talante de lo que actualmente está viviendo la filosofía. Primo Levi dice, existe Auschwitz, coma, no existe Dios. O sea, en este mundo mataron a 6 millones de personas, coma, no existe Dios. Nosotros en Argentina tenemos a un autor de tangos muy bueno, de la altura de Gardel, que se llama Discépolo. Y Discépolo tiene un tango que se llama ¿Qué bachaché? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué bachaché? Y en una de las partes del tango dice algo que tiene que ver con el silencio de Dios también. Dice, ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? Claro, no es lo mismo 6 millones de personas muertas que a un tipo lo deje la novia. No es lo mismo. Pero la estructura formal de la pregunta es eso. ¿Dónde estaba Dios en Auschwitz? ¿Dónde estaba Dios en Auschwitz? Y Karl Lewit va a decir una frase un poco más liviana, pero que también va a marcar un poco la tragicidad de la ausencia de Dios. Dice, después de Auschwitz es imposible pensar en un Dios completamente bueno. Después de Auschwitz es imposible pensar en un Dios completamente bueno. Y creo que estos filósofos van a desarrollar la historia del siglo XX en virtud del develamiento de ese Dioniso que es capaz de matar a una persona y matarla 6 millones de veces más. Porque si yo les digo que mataron a 6 millones de judíos, ustedes me dicen, bueno, es un número, es una estadística. ¿Cuál es la diferencia entre 6 millones y 5 millones? O entre 5 y 4. Es menos trágico el nazismo porque fueron 6 y no 4, o 4 y no 5. Entonces, para graficar el tenor de la tragedia nazi, Karl Lewit va a decir, no mataron 6 millones de judíos, mataron 1 y lo mataron 6 millones de veces más. Mataron un judío y lo mataron 6 millones de veces más. Eso es para graficar el valor de cada vida singular humana que implicó esa tragedia que fue Auschwitz. Bueno, Auschwitz fue una cachetada para la filosofía. Porque la filosofía moderna se edificó en base a la idea de que el hombre es el centro del universo y es el centro de la historia. Descartes va a ser tratado en el capítulo 5 de este libro. Descartes es el primero que pone al hombre en la centralidad. Descartes es el que dice, el punto de partida de la filosofía es la duda. Lo que tiene que hacer todo filósofo es dudar de todo. Y dudar de todo implica esa responsabilidad que tiene todo ser humano de decir, no me vendan buzones, no me vendan buzones, no me vendan paquetes enteros. Estamos hablando con el compañero, bueno, de cómo el marketing diagrama la estructura turística de todos de los países, de las zonas turísticas, ¿no? En particular hablamos de esta región de Tulum, pero puede ser trasladada a cualquier ciudad, ¿no? Mar del Plata, ¿no? A Punta del Este, Miami, Nueva York.
Pero claro, Descartes dice, el hombre está en la centralidad, la duda que establecemos frente a todo lo que nosotros creemos que es una certeza, es el punto de partida de la filosofía. Es decir, sos capaz de poner entre paréntesis todas las certezas que hacen que tu mundo sea ordenado, tranquilito y con sentido. Es un desafío metódico en el sentido epistemológico de la ciencia, pero también es un desafío existencial. Es decir, la vida es todo aquello que nos pasa mientras nosotros creamos relatos para darle sentido a lo que nos pasa. Todo el tiempo nos creamos relatos, ¿no? o queremos comprar relatos que a nuestra vida le den sentido y de alguna manera le marquen ciertos límites que eviten nuestra angustia. Y entonces ya sé por qué pasó esto. Porque en realidad Dios quería que pase esto para darme una lección. Estás más tranquila. Estás más tranquila porque el relato explica algo que es inexplicable. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? Bueno, deja que yo te lo explique. Y eso sucede también cuando Voltaire, uno de los grandes filósofos de la Revolución Francesa, escribe un hermoso libro cartesiano que se llama El Cándido. Cándido, parece que lo escribió Berman, el libro, son dos tipos, donde hay un tipo que se llama el señor Pangloss. La palabra pan en latín es todo, significa todo. Y gloss significa glosa, que es explicación. Entonces Pangloss significa el que todo lo explica. Y Cándido es el que todo lo pregunta. Entonces Cándido dice, che, ¿es posible creer en Dios después de que haya niños que mueren de hambre? Y el señor Pangloss dice, sí, quédate tranquilo, yo te lo explico. Dios ha creado el mal en este mundo para que los hombres con su libre albedrío puedan practicar el bien y santificarse. Muy bien, sí, perfecto. No es patético el hombre, se muere y sigue viviendo. No, deja, yo te lo explico. El señor Pangloss es aquel que todo te lo explica, ¿no? Y fíjense ustedes que el señor Pangloss es el que vende aquellos grandes relatos, aquellos grandes discursos que a nosotros nos reconfortan. A nosotros nos encanta comprar relatos. De hecho, esto que les estoy diciendo es relato. O sea, esta idea que yo les estoy transmitiendo, que es decir, dejen que los relatos se caigan, la predicación de la muerte de los relatos es también otra regla. Es decir, todos aquellos que predicamos que los relatos han de caer, instalamos otro relato. Es decir, no hay nada fuera del texto. No hay nada fuera de la palabra. Estamos presos de la palabra. Somos seres hablados. Y la estructura del lenguaje es que ese lenguaje a nosotros nos va a determinar de tal manera que el discurso es el fundamento de nuestra existencia. Heidegger lo va a decir de una manera un poco más elegante. La carta sobre el humanismo, Heidegger dice, el lenguaje es la casa del ser, el lenguaje es la morada del ser, y el hombre es su pastor. Nosotros somos pastor de aquellos discursos que nosotros compramos o edificamos para darle sentido a lo que no tiene sentido. Para darle sentido a lo que no tiene sentido. O si lo tiene, nadie tiene la acreditación suficiente como para decir la última palabra acerca de cuál es el último sentido de la vida, ¿no? Y ciertamente en esta vida donde parecería que cada discurso está en contra de otro, ahí hay una guerra de los discursos para ver quién se instala, si el discurso cristiano, el musulmán, el ateo, el agnóstico, el relativista, el postmoderno, el capitalista, el comunista, el socialista, el liberal. Bueno, vivimos, ¿no?, en una época donde los discursos están enmarañadamente enfrentándose los unos a los otros, y el socialista es capaz de dar la vida por el socialismo, y el liberal es capaz de dar cualquier cosa por viva la libertad carajo, y todas las cosas que dicen algunos liberales por ahí. Cuando murió Ortega Peña, las filas de Ler y de Montonero decían, vea qué cosa más bonita, Ortega dio la vida por la patria socialista. Miren
qué hermoso que es para un socialista perder la vida por el socialismo. Pero hay dos filósofos que nos van a transmitir una idea bastante novedosa al respecto, y con eso terminamos, ¿no? Que son Platón y Nietzsche. Platón y Nietzsche. Dice, en la historia de la filosofía hay dos filósofos más antagónicos que Platón y Nietzsche. No, pues justamente Nietzsche se dedica a defenestrar a Platón, ¿no? Es su enemigo número uno. Digamos, el oficio de Nietzsche fue darle a Platón como gallego a la gaita, ¿no? Así. Pero sin embargo, Platón y Nietzsche, y lo dice Heidegger, son semejantes. Porque allí donde Nietzsche quiere invertir a Platón, es un platónico. Lo dice Franco Volpi, lo dice Alejandro Vigo, es decir, lo dicen grandes filósofos, ¿no? Es decir, en cuanto que Nietzsche quiere invertir al platonismo, es un platónico. Es decir, todos nosotros somos aquellos enemigos que odiamos. Es imposible que nuestro enemigo no sea semejante a nosotros. Nosotros no podemos tener un enemigo que no sea semejante a nosotros. Es una hermosa noticia, ¿no? Digamos, te preocupaste mucho. Porque claro, ¿quién quiere saber que es semejante a su enemigo? Si supuestamente yo odio a mi enemigo porque mi enemigo es mi némesis, es mi antagónico. ¿Cómo decir que mi enemigo es igual a mí? No, callate. Bueno. Lo cierto es que Platón dice en el Fedón y en el Epinomio que la filosofía es un juego. Es un juego. Fenomenológicamente, ¿cuáles son las características de un juego? Reglas. Tiene reglas. Vos no podés jugar a un juego si no conocés las reglas. A mí me gusta jugar con la metáfora del fútbol. ¿Les gusta el fútbol? Sí, bueno, nos gusta el fútbol. A nosotros los hispanohablantes nos gusta el fútbol. En general, más o menos nos gusta el fútbol. O jugarlo o verlo. O padecerlo, en el caso de los mexicanos, cuando ven el mundial, padecen el fútbol. Bueno, los argentinos también. Los argentinos también. Quizás menos. También lo padecen. Diversas etapas, pero sí, Sí. hace mucho no ganamos. Nosotros no salimos campeones de México del 86. Tenemos que volver acá, capaz que en México volvemos a salir campeones. Pero, no sé si vieron en el fútbol, los que jugaron al fútbol, que hay dos clases de equipos. Por un lado está el fifí, que como sabe que es un juego, como que no le pone onda. Entonces mientras todos corren y cuerpean y se codean con los otros y saltan y están todos transpirados, corriendo, siempre hay uno que está caminando en la cancha, ¿no? Y vos se la pasás a la pelota y el tipo te la devuelve así, como que no le pone onda, no le pone ganas al partido. Entonces como que te da ganas, no sé, te da ganas de decir, hijo de puta, dale, corre, meté, cuerpeá, hace algo. O sea, jugá el juego, jugá lo que yo quiero ganar. Y está ese que no se toma en serio el juego. Está ese que no se toma en serio el juego. Platón dice que el que no se toma en serio el juego es el que vive la vida común, que vive la vida normal. No se toma en serio el juego de hacer lo que estamos haciendo nosotros, es tomarnos en serio ese juego. Pero después está el otro, que es peor, o quizás es peor, que es aquel que se lo toma tan en serio el juego que comienza a putearse y a golpearse con los amigos, ¿no? Cuando hay en la cancha ese que por ganar se putea, se pelea con todos, se enoja con todos y comienza a codear y a meter rodillazos y mete planchas, ¿no? No sé cómo se llama, la plancha, ¿no? Ese está jugando, pero ¿qué pasa? Se olvidó que es un juego. Se olvidó que es un juego. Entonces Platón, miren la metáfora, ¿no? Platón dice, ojo, la filosofía es un juego. Jugalo. Conocé las reglas. Pero no seas boludo. No te olvides que es un juego. No te olvides que es un juego. No te tomes tan en serio ese relato como para con ese relato salir a matar a cristianos o a musulmanes en la calle. El 11 de septiembre, por ejemplo, ¿no? O sea, no seas tan boludo de olvidarte de que la filosofía es solo un juego para tomártela tan en serio como para pelearte con tu amiga porque se puso otro pañuelo de otro color. Bien, ¿entienden a dónde voy, no?
Porque no, este vota a este y el otro vota al otro. Entonces yo ya no puedo salir con vos, no puedes ser mi novia porque vos votás a uno y yo voto al otro. ¿Viste? Dejó de ser un juego. Dejó de ser un juego. Entonces, frente a la displicencia de aquel que no juega y frente a la estupidez de aquel que se olvida que es un juego y sale a matar gente en nombre del discurso, la filosofía nos va a plantear otro escenario que es el de Nietzsche. Y con esto terminamos. Nietzsche dice, los discursos son como habitaciones en las cuales nosotros vivimos. Vos tenés tu discurso, vos tenés el tuyo y vos tenés el tuyo. En tu vida, tu discurso es ordenado, porque tu discurso le da sentido a tu vida. Y está perfecto que tu discurso le dé sentido a tu vida. Pero vos escuchás el discurso de él y decís, no, el discurso de él está desordenado. El discurso de él no tiene sentido. Porque el único discurso que vale la pena y que tiene sentido y que es ordenado y racional es mi discurso. Entonces, Nietzsche dice, tu discurso es como una especie de hotel, ¿no? O sea, el lenguaje es una especie de hotel donde cada discurso es una habitación. Vos organizás tu habitación de una manera, te gusta poner la mesa de luz al lado de la cama, quizás a él le gusta tener la mesa de luz al frente de la cama. O en vez de tener el televisor al frente, lo quiere tener en la esquina. O en vez de tener el ventilador arriba, lo quiere tener al costado. Ponele, ¿no? Pero sin embargo, vos usás el lenguaje para convencerte de que el discurso de él es totalmente desordenado. El discurso de él no tiene sentido, es absurdo. Él es un imbécil. ¿Cómo va a tener ese discurso? Si el discurso que tiene sentido es el mío. Entonces lo que haces es decir, che, escúchame, yo quiero que vos tengas una vida ordenada. ¿Qué te parece si venís a vivir en mi habitación? Es decir, si adoptás mi discurso. Entonces vos tenés que convencerlo a él de que acepte tu discurso para que la vida de él tenga sentido. Porque el discurso de él no tiene derecho a darle sentido a la vida de él. Para que la vida de él tenga sentido, tiene que adoptar el discurso de ella. No sé si se entiende. Entonces Nietzsche dice, ¿qué les parece si en vez de ejercernos la influencia suficiente como para tener que convencernos a nosotros del discurso del otro, o tener que convencer al otro de nuestro discurso, lo que va a llevar a Nietzsche a la dialéctica del amo y del esclavo, capítulo 8 de la fenomenología del espíritu? ¿Qué les parece, dice Nietzsche, si comenzamos a habitar en los pasillos? Los pasillos son transitorios. Los pasillos son esos lugares donde nosotros podemos deambular en espacios colectivos que podemos crear en común, pero que no son habitables. Los pasillos no son habitables, pero son en esos pasillos donde nosotros nos encontramos. Son esos pasillos donde nosotros podemos hermanarnos, donde podemos abrazarnos, donde podemos besarnos, donde podemos tocarnos, pero son esos pasillos. Entonces, la frase con la que terminamos todo esto es justamente entender que nuestras habitaciones son habitables por nosotros, pero que tenemos la obligación moral de construir esos pasillos en los cuales podamos transitar temporalmente, transitarnos y atravesarnos los unos a los otros. Entonces, estamos solos, pero no sin nosotros. Es decir, tenemos la posibilidad de transitar esos pasillos y la filosofía hoy está desarrollando esa manera en la cual nosotros podemos construir una vida colectiva y en común sin matar a la misma. ¿Sí? Así que bueno, eso es un poco lo que queremos transmitir, eso es lo que hemos preparado y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ahora tenemos un momento de preguntas, si quieren preguntas, aportes, alguna duda o algo que quieran hacer, los escuchamos.